Hola, buenos días, buenas tardes para algunos de ustedes. Bienvenidos, qué placer tenerlos por aquí. Vamos a esperar que personas se unan a nuestro live de hoy, que por cierto es bastante interesante. Hoy vamos a hablar con una persona, primero debo decirles que es una gran amiga mía, ¿sí? Y luego debo decirles que es una persona a la que yo admiro muchísimo como profesional. Ella es Flor Ángel Quintana, ¿sí? Hoy escogimos un tema muy interesante. Es la escritura como práctica transformadora. Y yo creo que una de las personas idóneas para hablar de este tema es Flor Ángel, que justamente si ustedes revisan su biografía, ella nos revela que desde los 14 años ella descubrió que las palabras tenían magia para transformar, ¿sí? Y desde ese entonces ella supo que se iba a dedicar a las letras y a la escritura. Ya vamos a escucharla. Bienvenidos a todos los que se están conectando, invitarlos a aprovechar a Flor, que es una autoridad en este tema, y que aprovechen y le pregunten, ¿sí? Que hagan sus preguntas. Si quieren sus preguntas me las pueden enviar a través del cuadrito que está abajo, que tiene un signo de interrogación, y con muchísimo gusto yo le iré transmitiendo esas inquietudes a Flor. Vamos a ver si Flor se conecta. Vamos a esperarla. Sí, vamos a ver si Flor, esperando tu solicitud, aquí ya me llega. Estoy segura de que va a ser enriquecedora, ¿sí? Vamos a esperar que Flor se nos una. Flor querida, ¿Cómo estás, Adriana? ¿cómo ¿Cómo te va? estás? Bien, Bienvenida. bien, bien, de verdad. Escucharte me aquieta. Yo, cuando te escucho, yo estoy vestida de rojo, estoy así desgreñada y siento como que, por favor, calma y paz. Qué maravilla, qué maravilla. Ojalá también mi familia dijera eso de mí en la cotidianidad, ¿no? Esperaría que también sintiera esa serenidad. Flor, qué placer tenerte por aquí. Yo más o menos ya le conté a la audiencia, a los que se están conectando, y sé que seguro los que no se pudieron conectar van a ver esta conversación en diferido. Cuéntanos, queremos escucharte porque en tu página web lo podemos ver que tú confiesas que desde muy joven tuviste esta conexión con las letras, ¿sí? Cuéntanos cómo fue eso. Lo que siempre digo en cada taller, en cada encuentro, Adri, es que todo comenzó a los 14 años. Pero en realidad en ese blog amarillo yo escribía lo que yo decía en ese entonces que era poesía. Por supuesto, cuando llegué a letras, lo que tuve que hacer fue quemar ese blog porque eso era un bodrio, ¿no? Pero la idea de escribir y sobre todo, Adriana, escribir sé es muy potente y eso ha estado en mí durante toda mi vida. Por muchos años, esa escritura de mí conmigo estaba oculta, porque cuando uno es docente, y tú lo sabes perfecto, uno está dado a leer, investigar, más todo el proceso que conlleva preparar clases y revisar exámenes, etcétera, ¿no? Luego, en ese mundo paralelo que yo viví, que fue estar 13 años en una corporación, entonces allí lo que yo escribía tenía que ver con cosas absolutamente fuera de mí, en el sentido que profesionalmente yo tenía que hacer unas investigaciones de mercado porque estaba en la gerencia de mercadeo en lo que fue la CanTV fabulosa
de los años 90 en Venezuela y, por supuesto, lo que era mi esencia estuvo oculta. Una vez que la vida empieza a empujarme a lo que de verdad yo vine a hacer, porque yo estaba, había puesto muchos ropajes, ¿no? Ujú. De lo que yo debía hacer y muchas etiquetas. Cuando la vida me dijo, no, es que por ahí no es, entonces, bueno, renuncio a a este empleo, renuncio luego al otro y me dedico a dejarme escuchar esa vocecita interior que no será que tú tienes otra forma de hablarle al mundo, empezando por cómo tú descubres cómo hablarte a ti. Entonces allí fue cuando yo, de verdad, y esto ha sido a lo largo de los años, lo digo breve porque, bueno, debo ser breve, pero eso ha sido un transitar que por fortuna sigo haciendo, porque en esto de la escritura como práctica transformadora tiene que ver necesariamente con esa autoindagación y debe ser constante. Y a medida que avanzamos en edad y nos ponemos más interesantes, las preguntas se vuelven mucho más complejas y mucho más aterradoras para responder, porque avanzamos en edad y sabemos que la finitud puede estar pues en un traspiés en la ducha o en cualquier lado, ¿no? O sea, la cercanía a la muerte hace que uno comprenda mucho más la potencia de escribir como una práctica que cada día va transformando tu manera de mirarte y evidentemente tu manera de mirar el mundo y mirar a tu entorno. Sí, yo creo que en ese camino de transformación hubo, intuyo que debió ser muy desafiante para ti, desapegarte un poco de la racionalidad, ¿no? Porque tú y yo fuimos a la misma escuela, a la misma universidad, y generalmente en la universidad se le da mucho peso a la razón y a la lógica, ¿no? De hecho, nosotros tenemos años conociéndonos y nuestra relación ha sido, nosotros en algún momento de nuestra vida profesional fuimos muy racionales, muy metódicas, muy lógicas, ¿no? Porque fue una formación que recibimos, ¿no? ¿Cómo hiciste tú para empezar a conectar con tus emociones y sobre todo comenzar a validarlas y a expresarlas a través del verbo? Porque creo que eso de alguna manera asoma ese camino de transformación. Cuéntame cómo te fue con eso. Yendo a terapia, Ujú. empezando a sufrir, empezando a sufrir. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro por esto? Y por supuesto, allí metida esas cosas de dónde vengo. Una, un aspecto, bueno, básico es que yo pierdo a mi papá a los 5 años. Y entonces allí ese vacío y la hija que era consentida y después no fue, y después ese abandono que, que lo lleva a la muerte, me hace tener una adolescencia complicada. Yo pues valoro mucho a la mamá que pudo aguantar mis desmanes porque yo quería cosas y quería respuestas y quería que por supuesto no podía. Y en cuanto empecé a avanzar en edad y sobre todo cuando decido ser mamá, bueno, allí empieza el mambo. Ahí empezó una etapa muy intensa de qué estoy haciendo. Además, mi hijo fue absolutamente pensado, o sea, 6 años después de matrimonio, entonces como que bueno, o al reloj biológico, entonces, y todo eso, la búsqueda de respuestas mías conmigo, la necesidad de ir a terapia, que no había ido nunca, siempre tuve las ganas de ir, pero entonces ese miedo de que, ¿para qué? Esa, ese tiempo perdido escuchando lo que otros dicen, de que no te hace falta, tú eres muy inteligente, tú puedes con todo, en fin. Cuando uno empieza a sacarle el blog a las voces de los demás y uno empieza a
mirarse y a escuchar esa vocecita de dentro que le dice, mira, epa, mira. O sea, me siento mal. Y cuando tú te das cuenta que hay días que empiezas a llorar como que con mucha frecuencia y tú que te la tiras de dura todoterreno, hay cosas que te empiezan a poner como blandita por dentro. Allí es donde yo dije, esto debo hacer algo. Por supuesto, el experto que me tocó, maravilloso, me dijo, ¿cómo tienes tú las herramientas para sacar de ti todo lo que tienes más allá de la verbalización? Y yo dije, bueno, obvio, escribiendo. Y ahí empecé a escribir, pero escribir conmigo. Y empezar a decirme cosas y llenar cuadernos, haciendo un ejercicio simple de, hoy me siento 2 puntos. Y ahí diciendo, diciendo cómo me sentía, expresando por escrito como si fuese yo la que estuviera buscando, cuestionando. Ahí empecé a darme cuenta que cuando uno se escribe, o sea, cuando uno escribe y ese lector es uno mismo, allí empiezan a suceder cosas muy valiosas para que se vayan dando cambios dentro de uno. Entonces, la terapia para mí es de verdad el disparador para que pueda darse el proceso de escritura. Flor, bueno, un poco para actualizar y poner al tanto a las personas que se están conectando. Estoy hablando con Flor Ángel Quintana. Nosotras estamos hablando sobre un tema muy interesante que es la escritura como práctica transformadora, ¿sí? Flor, yo quería hacerte una pregunta. Tú hoy, en la actualidad, te dedicas, te especializas en ayudar a otros a escribir, ¿sí? Que esto es algo que ya vamos a hablar de esto, ¿no? Esto es un oficio que se ha masificado, ¿sí? Eh, y yo quisiera preguntarte, una vez que uno comienza a descubrir el acto de escribir como práctica terapéutica, me relajo, a lo mejor aquí hay personas que tienen su diario, tienen una libretica en su cartera, ¿verdad? Esa mamá que de pronto no tiene tiempo para dedicarse a lo que le gusta, también tiene su libretica y a veces en la noche hace algún apunte esperando en una cita médica. ¿Cómo hacemos o qué debemos tomar en cuenta cuando llegamos a otro descubrimiento, que es que queremos que otros lean lo que solo leemos nosotros hasta ahora, ¿no? Que es ese diario, esa libretica. Eso es un proceso que se automatiza, todo lo que está allí escrito ya es sensible de ser publicado. Cuéntanos cómo es eso, cómo lo has visto, cómo lo trabajas tú. La respuesta a eso es que no. Lo que uno escribe con uno y para uno debe ser esa, ese tesoro en un baúl. Cuando hacemos la transición a soy capaz de escribir para que otro me lea, el objetivo cambia, porque cuando nos estamos escribiendo a nosotros mismos, el objetivo claro es mi propia autorrealización, mis respuestas. Cuando yo siento que yo puedo avanzar en este mundo de mirada interior, de escritura del yo, y puedo sentir que soy capaz de entender la vida de otros y que me gustaría tomar la vida de otros que empiezan a ser la vida de las personas que nos rodean y llevarlas a lo escrito y empiezo a intuir que soy capaz de ficcionalizar eso que me sucede a mi alrededor, es decir, puedo tomar a personas y situaciones y ponerlas allí como si fuese a hacer una catarsis o una venganza, donde voy a utilizar esta situación y la voy a poner en un contexto de relato donde a esa persona nefasta la voy a convertir en un personaje divino que la gente odie tanto como yo. Esa transición debe, a mi juicio, debe ser guiada. No es una acción solitaria, a menos que tú seas, por ejemplo, una persona que hayas hecho cursos de escritura creativa en paralelo a esto que te pasa de ti contigo,
o que tú quieras retarte a sentir que tú puedes ser capaz de hacer relatos que puedan ser leídos por otras personas. Entonces, que lo hagas tú por ti misma, valioso, pero siempre creo necesario una guía que te diga cómo es el deslinde entre la, digamos, autoficción, pero aunque eso es otro tema, o sea, la autobiografía, lo testimonial, la escritura personal, terapéutica, respecto a las formas de escritura que involucran ya una técnica, que involucran una manera de decir, una manera de trasladar lo que deseas hacer usando voces narrativas distintas a la tuya, a la del yo, por ejemplo. Sí, sabes que yo formo parte de una generación en la que el oficio de escritor era un oficio al que no teníamos acceso todos, ¿no? Uh O -huh. sea, escribía primero el que sabía, ¿sí? Sí. Primero, el sabio, el que tenía un recorrido, no necesariamente académico, pero sí de sabiduría, ¿sí? Que con esto me recuerdo, por ejemplo, a Saramago, que él siempre, en cualquier entrevista, siempre decía, yo no estudié, ¿sabes? Uh Y yo -huh. soy Nobel, pero yo no estudié, imagínate, premio Nobel, honoris causa en no sé cuántas universidades, ¿no? Yo soy de esa generación en que el oficio de escritor era un llamado para muy pocos, ¿sí? Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, ¿sí? Ha habido como una especie de, diríamos, democratización de la escritura. Y eso tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Exacto. Me pregunta porque sé que tú también eres de mi generación, sí, Claro. estás de acuerdo conmigo y de hecho para nosotros esto ha sido un paradigma que ya se derrumbó hace tiempo, ¿no? Quisiera que tú me dijeras eh, si tú consideras que las personas, cualquier persona hoy en día, puede escribir un libro y publicarlo, ¿sí? Pero lo digo en ese camino, en esa secuencia, ¿sí? Escribo un libro, o escribo en mi casa y publico. ¿Es posible eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu percepción ante esto? La respuesta es sí, para decirlo como muy suavecito, sí. En nuestra generación, y viniendo de letras, porque no importa la generación, sino letras, uno veía ese encumbramiento de los sabios. Y uno, el casi que inerte, que estaba ahí reptiliando en la escritura, era incapaz. Muchas personas de letras nos cuesta un poquito escribir, sí, sobre todo si tenemos el síndrome del impostor y si además venimos con que, por favor, ¿quién eres tú? Después de Borges, Cortázar, Montejo, etcétera. Ahorita pareciera en esto de la inclusión, a veces inclusive forzada, de todos y todas, etcétera, que cualquiera puede escribir. Y yo digo, sí, técnicamente está Amazon que da fe de que existe cualquier tipo de libro que se puede publicar. Yo soy, para gusto o disgusto de algunos, una persona que cree que tenemos talento, sí, todos tenemos talento, pero en referencia a la habilidad para escribir, ese talento que puede estar allí subterráneo, hay que descubrirlo, hay que mejorarlo, hay que pulirlo. Es decir, alguien puede tener, ay, a mí me encantaría escribir un libro, mucha gente, yo he atendido con ganas de escribir un libro, cuando tú empiezas, ok, esto es disciplinado, esto es rigor, esto es lectura antes que escritura. Entonces, cuando tú empiezas a mostrar el panorama de lo que es escribir en serio, es decir, no vamos a pensar que vas a vivir de esto, porque profesionalmente, pues puede ser, o sea, no te puede ayudar a pagar todas tus cuentas, pues. Pero digo, cuando quieres meterte en este camino, tú sabes que es un camino de trabajo. Entonces hay mucha gente que asocia ahorita, y sobre todo Adriana,
me parece bastante irresponsable la gente que, bueno, hay de todo, que dice, tu libro en 30 días. Entonces uno dice, wow, wow, o sea, tú no puedes hacer un libro en 30 días, sobre todo si tú nunca has escrito, sobre todo si tú no tienes un ritual en ese proceso escritural que es así, o sea, es de pasos. Yo, alguien puede decir así, pero caramba, o sea, ¿qué manera de incentivar a la gente? No, es hablar de la realidad. Sí puedes escribir, claro, pero tú sabes que puedes escribir. Tú te has hecho las preguntas de cuán hábil eres tú en el manejo de la palabra. ¿Tú crees que escribir es, vi a una mujer y había una vez, o sea, escribir es un proceso que tiene que ver con, primero, con pensar, que es absolutamente complejo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué mundo quiero, quiero transmitir? ¿De qué forma lo voy a decir? Entonces, ¿podemos escribir todos? Sí, unos más que otros. Y sencillamente porque esos otros tienen el rigor, la disciplina, el aplomo, la perseverancia y quieren aprender, quieren indagar, quieren leer más para poder hacer su libro pues, futurible, publicable. De hecho, tú haces mucho énfasis en el proceso, ¿sí? En el cuidado del proceso. Y yo te quería preguntar con esto del chat GPT o del chat GPT, la llegada de esta herramienta, de esta arma súper potente. ¿Cómo ves tú el proceso de escritura con esta herramienta? Eh, Cuéntame si te pone nerviosa, si estás en estado de alarma. No, Cuéntame cuál es tu sentir con respecto a la llegada del chat GPT. no hay alarma. Lo que hay es eso que tú y yo sentimos cuando estábamos haciendo nuestras tesis en una cosa antigua llamada WordPerfect, que decíamos, wow, wow, o sea, esto uno dice, o cuando tú descubriste la primera vez eso que para mí es San Google, sobre todo nosotras que no somos pues nativas digitales. Yo lo que siento es que es una gran posibilidad para que mucha gente crea que escribir es fácil. Y puede ser usada, porque ayer hice un live con un amigo experto Sí. y hicimos una prueba, puede ser usada para que tal vez te haga, por ejemplo, un trabajo fácil. Hay una novela como Ulises, que yo todavía no me leo, de James Joyce, y yo le digo, hazme un resumen de solo 100, de 1000 palabras de el Ulises de Joyce. Entonces, él me hace el trabajo. Entonces yo, claro, eso me da, eso me abre el mundo de lo que es leer un libro. No, por supuesto. Pero entonces Ujú. yo que necesito de repente algún dato o, no sé, una idea, puede ser que lo capte. ¿Me va a ayudar a mí como escritora a escribir mejor? No, no, porque mi tono de voz, porque mi uso de la ironía, porque ese fraseo mío, que es mi sello, es mío. Entonces, la persona que quiere escribir, que quiere usar la escritura para transformar su vida, para darse cuenta de si tiene o no talento, ChatGPT o ChatGPT no va a ayudarle a ese trabajo de yo con yo. Es como si quisieras irte con despliegue, moviéndote por el mundo y decides tú que tienes pues toda la vida, toda la vitalidad, ponerte una muleta. Entonces, pero si tú tienes, si tú eres original, si tú eres auténtica, Me fascina esa auténtico, analogía, me fascina esa analogía. si eres auténtico, original, si sobre todo estás conectado, conectado con tu sensibilidad, si has trabajado en tus emociones, si te has descubierto en tus miserias y a pesar de ello te has amado, escribir es una ruta de ti, contigo, para otros, sin subterfugios, sin muletas. Sí, es como de pronto pasar de esa oportunidad que tenemos de subestimarnos, ¿no? Porque Eh, finalmente eso es lo que hace el chat GPT.
Exactamente. Y fíjate que todo lo que nos enumeras tiene que ver con rasgos profundamente humanos. Manejo de ironía, tu mirada, tu frescura, tu amargura, ¿no? Tiene que ver con tus rasgos humanos, cómo hacer para que eso permanezca en la escritura, porque sé que va a haber, y de hecho ya hay personas escribiendo con ChatGPT, que bueno, yo sí te digo que tengo un temor en el sentido de que creo, sobre todo con las generaciones más Jóvenes. jóvenes, ¿sí? Ujú. En el sentido de que no sé hasta qué punto tú puedas tener el discernimiento, ¿sí? Para discriminar. Oye, esto lo escribe una máquina, ¿sabes? O sea, esto no, esto sí es humano, ¿no? Eso es lo que, a lo que yo le tengo, pues, algún temor, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, que cómo vamos a desaprovechar todo ese potencial que tenemos. Fíjate, si alguien que está aquí viendo esto es docente y pudiese pensar, las docentes mandamos a hacer ensayos, composiciones, Sí. y va a decir, ay, lo van a hacer por ChatGPT. Tú, que eres hábil, tú que sabes de didáctica, tú que sabes de pedagogía, en la instrucción para la elaboración de ese ensayo, coloca un rasgo que tenga que ver con el joven o la joven. O sea, vas a hacer una composición sobre tal cosa donde, dada tu experiencia de vida viviendo en el sitio tal, puedas hacer una comparación. O sea, trata de que tu alumno deba necesariamente que mostrar y volcar lo que es su ser en esta escritura. Podrá usar ChatGPT o ChatGPT, pero tú, como docente, y además que sabes cómo escriben tus alumnos, vas a poder darte cuenta cuando no está ninguna voz humana. En los ejercicios que yo hice, en las prácticas que yo hice, Adriana, es como muy, hay como mucha asepsia en lo que se escribe. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, tiempo de costuras, que tú te enamoras de ese personaje grande, locuaz, que tú quisieras ser o estar abrazada por esa mujer grandota. O sea, todo eso te lo da la descripción del personaje y que tú haces que puedas mirarlo. Cuando vemos las descripciones de lugares, de sitios, que tú sientes que puedes verlo como una película, eso que es profundamente sensible y humano, no te lo va a dar este modelo de lenguaje, no te lo va a dar. Los giros del lenguaje, las palabras, por ejemplo, cuando yo leí el libro de María Dueñas, yo tuve que agarrar mi cuaderno y empezar a buscar palabras, porque había muchas castizas que yo desconocía. Entonces, lo que te hace el modelo de lenguaje es muy básico. Entonces, para alguien que quiere escribir como un ejercicio para transformar su vida, para llenar su vida de más interrogantes, para, bueno, ir en esa ruta hacia la autorrevelación de qué soy yo y qué vine a hacer este mundo, no, esas muletas tecnológicas, rimbombantes, maravillosas, hasta distópicas, no. Next, paso. Sabes que justo que ahora estás diciendo, y sé que aquí hay personas que quizás se están conectando porque tienen esa libretica en su bolso, han hecho el camino del escritor, sí, que es una herramienta muy valiosa Sí, para empezar a escribir. De pronto han ido a algún curso de escritura creativa, que también los hay como cursos de escritura creativa, así como Express, ¿no? sí. Están coqueteando con la idea de formalizar más su escritura, ¿sí? Yo quisiera que nos hablaras, especialmente si tomamos en cuenta, vamos a suponer a esta persona que ha escrito solo desde su lugar íntimo, ¿no? Desde lo que, desde ella, ¿sí? Hay algo que se llama autoficción, ¿sí? Tú podrías explicarnos, Flor, porque esto es algo que es una palabrita que ha surgido, especialmente porque también nos encanta etiquetar a los libros. No, esto es autoficción, autoficción.
La autoficción de alguna manera está como muy de moda, ¿sí? Cuéntanos un poco para aquella persona que no sabe, que de pronto lo ha escuchado, tiene como idea, ¿de qué se trata la autoficción? Es muy importante porque todavía sigo investigando, porque es esa ambigüedad, porque es, digamos, un género ambiguo entre la autobiografía y esa ficcionalización que haces de tu propia vida. Entonces, se entiende por los registros donde ese yo que se menciona allí en el discurso crea en el lector esa duda y empieza a hacer a ese pacto que se da entre lector y escritor. Esto que me está diciendo es este yo que habla, esta Flor Ángel que se está mencionando en este relato. Entonces, me está escribiendo la escritora, la autora, que entonces es narradora y que es el personaje principal de esta novela autobiográfica. La autoficción es ese camino que empieza a unirse, es como el final del río con el mar, donde uso los registros de la voz en primera persona, donde la escritura del yo empieza a vincularse por unos artilugios técnicos con lo ficcional. Y puedo ser capaz de estar hablando de un episodio, de una crónica, donde yo estoy como testigo y puedo meterlo, darle un giro, como todo en la literatura, sorprendente, a veces absurdo, inesperado, que el pacto entre que yo escritora no me meto, porque aquí es un narrador que no soy yo, empiece a diluirse. La Ujú. autoficción, y como te digo, sigo aprendiendo porque es de hecho, esa fue una de las razones por las que participé eh, como, como tú, disfrutando el Congreso de Sí. Letras. Me Ujú. interesaba mucho eh, saber sobre cómo es el hacer de la autoficción. Tiene que ver con que yo empiezo a hablar de un evento familiar donde yo estoy allí atestiguando que ese evento sucedió y estoy además indicando cuánto me afectó a mí, pero de repente hay algo que no es completamente verdad. Ujú. Pero claro, ¿quién puede medir la verosimilitud cuando de los escritores o escritoras sabemos lo que el escritor o escritora ha divulgado en el mundo? Entonces, ese camino de la autoficción es un camino hacia la escritura que tiene que ver con registros personales, pero que está salpicado de elementos de ficción, de elementos que pueden ser, digamos, cuestionables, porque son otras voces las que se atreven a decir cosas de mí mismo. Es un ejercicio buenísimo eh, intentar mostrar aspectos de la vida de uno como si uno estuviera fuera de esto, como si Claro. uno estuviese, que es un ejercicio que hago en mi taller sobre autoficción. Imagínate algo, un evento en tu vida que te haya sucedido y tú lo vas a relatar usando la perspectiva del narrador testigo. O sea, tú no Ujú. me vas a decir, o sea, tú nada más me vas a mostrar lo que viste, lo que escuchaste, lo que percibiste con alguno de tus sentidos, lo que olfateaste en esa situación. No me puedes decir nada más. Entonces, alguien pudiese empezar a hurgar sobre la autoficción como una manera de jugar en ese registro de lo autobiográfico con lo ficcional. De hecho, Flor, tú tienes un curso online que de hecho comienza mañana, que es sobre la autoficción. Sí, Te pregunto, el de sí, mañana es autoficción. Uh-huh. ¿tú podrías contarnos qué nos vamos a encontrar allí? Especialmente lo digo porque de pronto aquí hay personas que tienen su libreta, tienen apuntes, quieren empezar a formalizar Yo, esos textos que tienen. Cuéntanos qué vamos a descubrir allí. yo les diría a esas personas, muy bien, si ya tú has escrito, si ya tú tienes un territorio andado en esa escritura personal y quieres
subir otro escaño y meterte en ir más allá de mí, entonces mañana podemos empezar a entender con elementos técnicos, es decir, desde el concepto de lo que es autoficción, digamos, bien hechecito, pues pasar por algunas visiones academicistas sobre la autoficción y inmediatamente hacer ejercicios que tienen que ver con esta posición de una situación de tu vida vista desde otra perspectiva. En este curso que empieza mañana vamos a servirnos de la música y del arte porque vamos a usar fotos, imágenes de obras emblemáticas de lo que es la historia del arte para mover eso que sucede cuando estamos estimulados ante una música en particular y una imagen y una instrucción, que es lo que hacemos en la ejercitación. Pero, si tú tienes tu libretica y tú no sabes y estás en esa duda, es mejor que acudas al nivel 1, que empieza el lunes. Ok, El poder de la escritura para transformarte, escribe tus relatos de vida. Son 6 semanas, o sea, un mes y una semana, donde vamos a trabajar con 6 emociones. Y todo pasa porque debemos identificar una situación emocional y en lo que aprendemos en el curso es cómo lo narro como una narradora protagonista, ok. cómo narro esta emoción como un narrador en tercera persona, además hombre, siendo yo mujer. En el curso nivel 1, yo allí, porque a todas estas mis cursos tienen como excusa la literatura, yo no solamente planteo lo de las emociones, la sensibilidad, sino que entonces te digo qué es un narrador testigo, qué es un narrador protagonista, qué es la analepsis, qué es la prolepsis, o sea, te doy elementos que tienen que ver con la narratividad para que tú comprendas cómo se hace un relato. Y en el Y además nivel que me encanta porque es como un acompañamiento como teórico práctico, es decir, tiene la correcto, rigurosidad porque de pronto yo te voy a decir algo, uno a veces va a unos cursos de escritura creativa en donde la persona que lo lidera no me dice nada distinto a lo que yo puedo hacer sola en mi casa con mi papel y mi hoja, ¿no? exactamente, Entonces, no. esto, En sí. este caso, Ujú. perdón, te doy en el email de bienvenida, ahí adjunto un documento en PDF de 131 páginas con cuentos, porque en estas 6 semanas tienes una tarea que es leer un cuento. Empezamos con Poe, por supuesto, con Hemingway, seguimos después con Poniatowska, en fin, pero vas a tener que leer. ¿Para qué? Para que comprendas, porque vamos, si nosotros queremos escribir, tenemos que entender cómo es el entramado, cómo hila un escritor. ¿Por qué Hemingway en Los Asesinos usa a través de solo, básicamente, diálogos? ¿Cómo podemos entender la historia solo con diálogos? Entonces, en el nivel 1 leemos, o sea, cada quien lee en su casa, en el momento de los 90 minutos de la clase, pues explico teoría, hacemos ejercicios que son ejercicios de verdad rompedores, porque pues, la gente no se espera un ejercicio después que hemos hablado de algo doloroso y tal, o profundo, que yo rompa y haga una actividad y cada semana, porque es una vez a la semana, tienes una asignación que tiene que ver Este con una curso, emoción. pero entiendo que este curso es online, ¿cierto? Todos los 2 cursos son online. El nivel 1 es online y el nivel 2 es online. Uno empieza mañana, que es el 2, el de autoficción, que lo puede hacer, como le digo, cualquier persona que desee, pues empezar a meterse en los registros autobiográficos con un plus, con un más, o puedes empezar el lunes 3 con el nivel de vamos piano piano, porque la primera clase tiene que ver con, ok, ¿llevas un diario? ¿No llevas un diario? ¿Qué es el journaling? Entonces, en el nivel 1 te voy guiando para que tú descubras qué es eso de escribir C, para que entonces Ujú. después seas capaz de ir más allá y escribir ficción, por ejemplo. En Flor, esta, si en el caso de que sea una persona muy ocupada, que tenga un horario muy rígido, un horario laboral muy rígido,
¿existe la opción de ver esas clases grabadas? ¿O es necesario que yo esté en No, vivo? grabadas no. ¿Por qué? Ujú, Porque lo que sucede en ese rapport rico de, ok, 3 minutos, contador, para que hagan esto. La instrucción es esta. Miren esta pieza que es fulana de tal o fulano de tal. Escuchen, produzcan. Y ujú. entonces se produce en 3 minutos y, ok, escuchemos. Por eso mis cursos son petit comité, o sea, no es una cosa de 20 personas, no. Máximo 6 personas porque son 6 personas que me van a contar y generalmente son en cada clase de cada día, son al menos 3 ejercicios. Si son 6 personas, tengo que escuchar lo que él es Claro. capaz de decir en 6 minutos. Además, lo más sabroso de esto, de este curso que yo amo, es lo que se produce en las historias, porque este curso está dirigido, vale decir, a mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque, porque trabajamos con elementos muy de la feminidad. Ujú, Si yo voy a poner, a plasmar una idea que tiene que ver con la ausencia de autoestima en una niña de 8 años, a través de un cuento de Lispector, entonces todo lo que sucede en una niña que tiene que desea maquillarse, eh, todo eso en realidad lo entendemos nosotras. No quiere decir claro. que no puedo dar este curso a hombres, por favor, sino que hacemos un círculo de estrógeno y podemos, a través de los cuentos que tienen que ver con nuestros relatos de vida, con nuestras emociones, con nuestra manera con nuestros modos de mirar la vida y de mirarnos, entonces allí lo que sucede en ese ámbito de los 90 minutos es muy potente. ¿Qué sucede si alguien tiene un horario? Bueno, sencillamente lo hacemos en el horario, o sea, yo el día de mañana empiezo a las 11:30. ¿Por qué? Ujú. Porque las personas que están interesadas me dijeron sábado y 11:30. Para el Listo. lunes, yo dije, yo estoy en Estados Unidos, yo dije a las 6 de la tarde, hora Estados Unidos. Por supuesto, a alguien que está en España no le va a servir, pero Claro. ahí es lo que yo digo. Bueno, los interesados, si yo tengo un volumen de interesados donde hay una coincidencia de hora, yo puedo subirlo. ¿Qué es subirlo? Puedo darlo a las 11 de la mañana, mis 11 de la mañana, hora Miami, Caracas, o puedo hacerlo a mis 3 de la tarde. Entonces, Ujú. en cualquier caso, si hay un impulso, Adriana, si hay alguien que está viendo esto y dice, yo quiero hacer un curso de escritura distinto, donde yo pueda aprender de literatura, pero que no sea una cosa que puedo ver en Google, porque además Claro. me van a dar una asignación, van a leer en privado esa asignación, esa tarea que me mandaron y me van a decir aquellos aspectos estilísticos, de profundidad, qué sé yo, lo que yo veo cuando leo a alguien. Y por supuesto guiarlos a que esta persona empiece a reconocer su manera de escribir. Que creo que es lo más importante, que alguien reconozca su manera de escribir, que alguien se dé cuenta de cómo escribe. Sobre todo la gente que es muy buena haciendo WhatsApps, es muy buena escribiendo contenidos en Instagram, pero no sabe cómo mover su creatividad y no sabe cómo trasladar una vivencia personal y convertirla, esa experiencia en relato, por ejemplo, que es otra cosa diferente. Claro. Flor, mira, yo de verdad que aquí le digo a las personas, si de pronto no tienen la oportunidad de inscribirse ni en el curso de este sábado mañana o en el curso que comienza el lunes, que igual se comuniquen contigo, ¿sí? Porque tú estás haciendo estos talleres, estás dictando estos Todo talleres el tiempo. todo el tiempo. Todo el Aquí te tiempo porque, preguntan, si todo el aquí te tiempo, preguntan, sí, sí, lo del costo, sí, lo del sí, costo. lo costo. Es importante eso, porque lo debo decir con honestidad. Mi curso tiene un precio para la gente que vive aquí en este país, que es Estados Unidos. Ok, Pero la gente que está en Colombia o que está en Argentina, hay un precio distinto. ¿Por qué? Porque son realidades distintas. claro, Y yo no puedo poner el precio que pongo a alguien aquí al precio de alguien que está en Argentina, que tiene otra situación, país, ¿no? Entonces, sí, con toda comodidad,
me puedes escribir sin salir a esta plataforma, te vas a mensaje directo y me dices, hola, yo vivo en Venezuela, esto cuánto saldría, o sea, cuánto debo pagar. Y no es una cosa de que lleve su curso, el mejor postor. No, sencillamente estamos hablando de realidad país. O sea, Claro, si yo digo el precio de lo que paga la gente que está aquí en este país y que va al nivel 2, la gente va a decir, ¡ah! Porque somos así los latinoamericanos. En cambio, si hablamos de, mira, para este país yo tengo este precio porque ya entiendo, porque ha venido gente en otro momento del pasado y sé que cuando le he dicho el precio original me dice, caramba, pero es que, entonces yo he tenido que ajustar. eh, Pero no teman preguntar por privado, no pasa nada. Ustedes claro. digan, hola, ¿me puedes decir el precio? Hola, yo vivo en tal lado, ¿cuándo es? Y sobre todo el horario, porque yo digo que empiezo el lunes 3 a las 6 de la tarde, pero de repente, Excelente. Mira que te pregunta, me interesa, pero de plano mañana o el lunes por horario no puedo. ¿Por dónde me puedo enterar de otras maneras? A través de la cuenta de Florángel, es punto @florangel.quintana, Quintana. ¿cierto? Y de hecho, esta entrevista la vamos a subir a YouTube. Los que nos están viendo desde YouTube se pueden comunicar a través del Instagram de Florángel, que es florangel.quintana. Quintana. Súper rápido. O florangel.quintana@gmail.com. Gmail.com. Si, Flor, si esto sí, resuena de alguna forma, si esto te gusta de alguna manera, recuerden lo bonito de preguntar. Tocar la puerta no es entrar, pero pregunta, porque, y ves ese primer, sobre todo, me gusta mandarle a la gente ese email para que vea de qué va. Ahí explico todo, o sea, ahorita lo he dicho de una forma muy burda, vale decir, pero ahí explico todo la semana, si el que está del otro lado quiere así como saber la rigurosidad de qué vamos a ver cada semana, cómo es. claro. Flor, mira, Encantada de escucharte, de verdad. ya que estamos aquí en confianza, yo antes de despedirnos quisiera preguntarte, ya que tú tienes tanto contacto con mujeres que están escribiendo, que están tratando de bajar sus ideas al papel, eh, en, en este camino de acompañar a esas mujeres, eh, ¿qué te has encontrado con el tema del bloqueo del escritor? ¿Qué notas que hay? ¿Qué te has encontrado? ¿Baja autoestima? O sea, ¿cuáles son los problemas o de pronto los obstáculos más generalizados en las mujeres que quieren escribir? Lo primero es una sensación de minusvalía, de desvalida de palabras. No sé qué decir, no sé cómo arrancar, no sé cómo puedo decirlo mejor. Y uno dice, mejor respecto a quién, respecto a qué. Mm, Personas que arrastran eso del síndrome del impostor fuertemente. Y para romper eso que sienten que es bloqueo, lo mejor que yo puedo decirles es que lean al menos una semana diferentes textos. Lee mm, poesía, atrévete a leer si nunca has leído una obra de teatro, ¿sí? Una obra mm. dramática, lee un relato, empieza una novela. El bloqueo creativo es un proceso que se da consigo mismo creyendo que la inspiración es un elemento foráneo, que está como deambulando por los aires, cuando en realidad la inspiración es un proceso interior. Es nuestra voz interior acallada por alguna razón. Entonces, una recomendación un poquito subida de nivel es medita, pero no para, quiero que me des la respuesta de cómo comienzo el párrafo 1 del capítulo 1, no, sino, ¿qué necesito yo en este momento saber sobre esta situación y dejarte guiar por lo que te venga, bien sea que hagas la meditación con música o con alguien que te esté guiando, pero dejarte guiar, porque la inspiración, que es lo que aparentemente se va cuando alguien tiene un bloqueo creativo, lo que está es allí acallada,
porque tú estás pensando que debes decirlo de esta forma, porque tú crees que debes empezar de esta manera. No, juega con tu bloqueo y empieza, por ejemplo, lee a Julia Cameron y empieza a escribir tus páginas matutinas diciendo, en este momento estoy viendo por la ventana, llueve, qué fastidio, porque para mí la lluvia es, y te empiezas así, y cuando te vienes a dar cuenta, allí hay un algo que decir, sobre todo que decir en el terreno de la creatividad, de la formalidad, de ese relato o cuento o novela que están dando por allí. Y qué bello el testimonio que dices, porque finalmente, y me enorgullece a mí como amiga tuya, ver que te has convertido de pronto hasta como una especie de faro para estas mujeres que llegan y por dónde empiezo, cómo lo hago, cómo sigo, ¿no? Así que muy agradecida por el servicio que das, Flor. Yo Eh, esto lo hago con amor. Una de las cosas, Adriana, nosotros llevamos más de 20 años conociéndonos. Lo más bonito que tiene mi vida es darme cuenta de lo bonito que es estar en contacto con gente que sabe que puede mostrarse como es, porque yo me muestro como soy. Y te gusta o no te gusta, estamos en el camino. O sea, esto es Total, lo que hay. Lo que sí. hay es sensibilidad y ganas de decir. Y uso una herramienta que me dio Dios maravillosa, que es el humor. Y burlarme de mí, burlarme de la situación y darle ese giro de que, ¿qué pasaría si tuvieras esta situación con lentes de miope? Y entonces, creo que la comicidad nos deja un poco más liberadas de eso que nos encanta, que es flagelarnos porque somos intensas. No. Si quieres intensidad, lee cosas que te pongan intensa, pero acto seguido, desbórdate en el escrito. Claro. Y eso lo podemos hacer mañana y el lunes. Exacto. Mira aquí, libro Los gritos de mi silencio, te pregunta, me gustaría saber si brindas asesoría para revisión de una novela. Eh, sí, si vas a mi página web, yo hago eso, la corrección ortotipográfica. Yo hago también, y esto suena así como que lleve su culto, lleve su asesoría, el acompañamiento literario, que es algo muy hermoso y es descubrir el libro que va a ser. Entonces tú estás en el proceso de gestación y vas viendo cómo la escritora va creciendo y cómo por momentos está a punto de abortar y tu labor es, no señor, ¿qué es eso? Vamos pues, ¿no? Claro, Eso es muy sabroso. Y la labor de la corrección ortotipográfica ya, por supuesto, es algo mucho más, eh, digamos, riguroso y allí hay poco humor porque ahí estamos hablando de qué quieres decir, cómo quieres decirlo, de qué forma, qué buscas. En cualquier caso, para cualquiera de mis servicios, siempre digo una sesión exploratoria, como le llamo yo, para conocernos, para claro. escucharte. Parezco que hablo mucho, pero escucho lo Sí, que tienes que sí. decir. ¿Tu página web? florangelquintana.com. Excelente, florangelquintana.com. Antes de despedirnos, como siempre, yo a mis invitados les pregunto o los invito a que nos compartan qué han descubierto, y si han descubierto algún libro, o sea, hay algún libro que nos quieran recomendar en este momento, algo que hayan leído que les haya gustado, cuéntenos si hay alguna de pronto novela, algún libro de poemas, nos has mencionado muchos cuentos, ¿qué nos recomendarías para Mira, leer hoy? estoy comenzando y aquí lo tengo. Mm, Lo primero que estoy leyendo de un libro que yo me debía, que me encanta, que se llama Los días azules de Fernando Vallejo. Es ujú. una narración en primera persona y, bueno, porque estoy en esto, como te digo, de la autoficción. Y ese es un libro que estoy descubriendo muy, muy sabroso de leer y con todas las cosas, las extravagancias, con todo el humor que, que nos gusta a la gente que siente que leer también es diversión, ¿no?
otro libro que creo que la gente debería leer es este que a mí me encanta, Los hábitos secretos de los genios. Uy, a mí me gustó mucho ese libro. Es muy, muy, Sí, muy muy bueno. interesante. Sí, sí. Sobre todo porque te deja la posibilidad de que, oye, pero vaya, vaya, yo puedo tener unos rasgos ahí de Sí. talento que no conocía. Es muy bonito para nosotras mismas. Y bueno, por supuesto, yo tengo que hacer, y recomiendo este libro. Claro, Historias para apropiarse, que es el libro de ficción de Flor Es Ángel mi y libro de también ficción. Son es tu libro. cuentos desde la visión de la mujer, la venezolana, la complicada, la sensible. Bueno, eso es una cunita extra. De Pero de hecho, también tienes uno de no ficción que lo veo allí, que es Conecta más al escribir conecta más al mejor. escribir mejor. Sí, eso es sobre persuasión. Y viene un tercer libro, Dios mediante, pronto, cuando se pueda, también de no ficción. Y no me lo preguntas, pero bueno, hay una novela que no va a venir todavía Está en proceso porque de concepción. bueno, no, o sea, Concepción, ahí estamos, ahí no está, bueno, ni el proceso uno de cuando el espermatozoide, no, todavía ni siquiera vamos que por la cita de nos tomamos un Todavía café, no, 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 no se han este, conocido. no, porque después del Congreso dije, bueno, esto podemos quemarlo y todo va a estar bien. Flor, muchísimas Gracias gracias a ti, por Karina. pasar este momento tan agradable, tan enriquecedor, tan nutritivo. Este, bueno, invitarlos a las personas que están aquí, animarse a hacer esos cursos tan buenos que tienes próximamente. Si no pueden ahora, a estar cerca de Flor, porque Flor siempre a través de sus redes sociales nos invita a sus talleres, a sus seminarios, a sus cursos. Y una cosa a la que nos invita siempre Flor, es algo que a mí me capta mi atención siempre, y es su lema que es, hazlo mejor, hazte memorable. Así que aprovecha esta oportunidad para hacerlo mejor y hacerte memorable. Flor, muchísimas gracias. Gracias Gracias a a cada ti, uno de los gracias que a se ti, conectaron. gracias. Nos vemos pronto, sí. Ojalá, ojalá. Un abrazo a todos y sí, recuerden que el hazlo mejor no es porque lo estés haciendo mal, es porque lo estás haciendo bien y todo es optimizable. Y bueno, chao, que estés bien, que estés bien. Gracias, nos vemos, Bye, un abrazo. bye.